Hola chicos, Filosofía 51, la voluntad, segunda parte. Empezamos por una consideración, una perspectiva de la voluntad respecto a las demás facultades. Y es una relación recíproca. Es decir, por una parte, las demás facultades influyen en la voluntad y por la otra parte, la recíproca, la voluntad influye en todas las demás. En la primera parte, las demás facultades influyen en la voluntad. Ejemplo, unas lo hacen directamente, que es el entendimiento. El entendimiento le elige el bien, le elige el objeto, se lo muestra, y no solo eso, sino que le hace también un estudio, unas estrategias de los medios para conseguir ese bien. O sea, ya tenemos cómo el entendimiento influye directamente sobre la voluntad. Otras, indirectamente, pues todas aquellas que lo hacen a través del entendimiento y del entendimiento pasan a la voluntad. ¿Quiénes influyen en el entendimiento? Pues todas las facultades del psiquismo inferior, que llama. Por ejemplo, los sentidos, las pasiones, los instintos, etc. Hay que destacar el influjo, y de aquí dice, hay que poner énfasis, la lupa, en algo muy especial. El influjo que tienen las pasiones en la voluntad. Como diría alguno, es que anulan la voluntad cuando la pasión es muy fuerte. Al romper el equilibrio psicológico, la capacidad de razonar fríamente, objetivamente, que no se puede hacer cuando estás apasionado, cuando estás en las garras de una pasión, del tipo que sea, amoroso, de odio, etcétera, del tipo que sea. Dice, pues al romper el equilibrio psicológico turban el entendimiento ya no es objetivo para decidir lo que es bueno y lo que no, y con un entendimiento turbado, pues la voluntad es muchísimo más débil o casi anulada. Todas estas consideraciones y otras muchas son las que consideran los jueces, los buenos jueces, siguiendo la justicia, para ver hasta qué grado un individuo fue responsable o no de esos actos que se le imputan. Ahora viene la segunda parte, cómo la voluntad influye sobre todas las demás, siendo ella la que es capaz de desencadenar el acto de volición, el acto de querer, el acto de desear, pues influye prácticamente sobre todas. Dice, la voluntad ejerce su imperio sobre las demás facultades. Hace pensar al entendimiento, le dice, oye, peca, ponte a pensar. Y eso se lo dice la voluntad. Mueve a actuar la imaginación. Bueno, no hay, pero vamos a imaginarlo. Y eso también, ¿quién te lo dice? ¿Quién te mueve? ¿Quién te dice que inicies a imaginar? La voluntad. Promueve el ejercicio de los sentidos. Oye, abre los ojos y mira. Ven aquí y olfatea, etcétera, de todos los sentidos. En general, ¿quién dice que los pongamos en marcha? La voluntad. Impulsa los movimientos. Venga, muévete. Ay, es que me cuesta. Venga, muévete. Impulsa. Da el primer movimiento a los movimientos, válgase la redundancia. Estos actos, ejecutados por las demás facultades, bajo el impulso de la voluntad, estos actos, los llamamos actos imperados, actos mandados. Imperar es mandar, la imperativa, la que manda. Actos imperados o mandados. En cambio, el acto propio de la voluntad, o sea, cuando la voluntad hace ese tipo de actos que hemos dicho, sobre las otras facultades, sobre el entendimiento, sobre los sentidos, etc., son actos mandados, imperados. Pero el acto que ella ejecuta de sí propia, de su naturaleza, es el acto de desear, el acto de, como decíamos, el acto
bueno, aquí lo va a llamar de una manera, es el acto ilícito, es decir, acto imperado, o sea, la voluntad tiene dos tipos de actos, el acto imperado, cuando lo hace sobre otras facultades, y el acto ilícito, cuando hace su propio acto, lo que sale de sí, de la voluntad propia, el acto ilícito. Lógicamente, delante de un acto imperado tiene que haber siempre un acto ilícito, que es el que mueve. Una epígrafe y una consideración que no podía faltar en un libro hecho para adolescentes. Educar la libertad. Perdón, educar la voluntad. Desde mis tiempos de crío, de niño, he notado un gran abandono de la educación de la voluntad. De las dos grandes potencias del espíritu humano, entendimiento y voluntad, se ha puesto todo el énfasis educativo en la mejora del entendimiento, dicho de otras palabras, de la inteligencia. Hay que desarrollar la inteligencia, tienes que ser inteligente, la inteligencia te vale para la vida. O sea, todo para la inteligencia. Todos los programas para desarrollar la inteligencia. Para desarrollar la voluntad, eso lo aprende uno solo, eso es en la familia donde se educa, es en la familia donde se dan los valores y se le dice al niño lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y se ha abandonado totalmente en la escuela, en las programaciones de educación, la voluntad. Una época, me consta, anteriormente quizás a mi infancia, o sea, todavía principios del siglo pasado, donde la educación de la voluntad lo fue todo. Lo fue todo. Aquellos colegios, aquellos internados, aquella disciplina férrea para educar espartanamente al alma, al espíritu y saber superar las adversidades, las contradicciones de la vida, saber imponerse a sus apetitos, a sus instintos, sometiéndoles siempre al imperio de la razón. Eso era la voluntad. Y hay libros escritos que ahí se quedaron, que todos están llenos de polvo hoy, porque ya nadie los lee. Pero bueno, saber que hubo un periodo donde la voluntad acaparó los esfuerzos educativos, y que hoy, o por lo menos en mi modesta opinión, se ha abandonado mucho. Claro, luego nos quejamos de que los niños hoy, la juventud hoy, la gente hoy, y es que no se ha educado esa libertad. Sí, hay iniciativas en las redes y todo eso que te incitan a educar tu propia libertad, a ser fuerte, a saber cómo administrar esa libertad que tienes y cuál es la auténtica libertad, ejerciendo tu voluntad. Bueno, educar la voluntad. Dice, empieza por una famosa frase de Víctor Hugo. Dice, a nadie le faltan fuerzas. Lo que a muchísimos les falta es la voluntad. Ya lo decía Víctor Hugo. Educación indirecta de la libertad. ¿Cómo se puede educar indirectamente la voluntad? Una, la educación física. Sí, la educación física. El ejercicio físico, la gimnasia, el deporte, puede ser una gran ayuda. Es decir, es una palestra, es un barrio donde se puede educar mucho la voluntad. Yo, cuando veo a un atleta corriendo a determinadas horas en que todos los demás estamos paseando, estamos sentados, lo vemos, o estamos sentados en el sofá viéndole por televisión, lo que más admiro de esa persona es la fuerza de voluntad para entrenar horas y horas
quitándose de una vida fácil, de una vida pícnica, iba a decir, de una vida de molicie y sin esfuerzo. No, necesitan tener fuerza de voluntad, el ejercicio físico. Eso que admiramos tanto en esas personas. ¿Por qué admiramos tanto a los deportistas? Quizás porque ellos han sido capaces de hacer lo que nosotros entendemos que debiéramos haber hecho y no hemos hecho o no estamos haciendo. Estar simplemente el hecho de estar ahí en el sofá medio tumbador y te viene a la mente que tienes que ir a la cocina, a tal sitio, a tal otro, coger ese papel que ves por ahí y tú dices, para luego, te lo quitas de para luego, para luego, para luego. La pereza. Bueno, pues esa es una buena manera también de educar la voluntad. Y la voluntad, como todas las potencias del alma, y como todo en esta vida, se entrena. Y no podrá tener una voluntad fuerte quien no la ha entrenado poco a poco, ni ha gastado tiempo, ni ha hecho ejercicios de fortalecimiento de la voluntad. Sí, sí. Nadie es capaz de lo mucho si se niega para lo poco, si no se prepara para lo poco. Es una cosa de cajón, que decían mis profes. La educación física puede ser una ayuda, puesto que ésta exige esfuerzo y voluntad. Otra, la educación intelectual. Ponerme ahora... Sí, me vendría bien leer algo de esto. Tengo que hacer tal cosa. Los famosos, los dichosos deberes. El prepararme para el examen tal. Ya lo prepararé. Bueno, el esfuerzo intelectual. Si supiera un poquito más de esto, incluso me reportaría no solo satisfacción personal, sino mejoras en mi trabajo, promoción en mi trabajo. Pero es lo que me cuesta, aquello de la escuela, volver, quise empezar a aprender idiomas y no se les ocurrió otra cosa que empezarme a recordar lo que era adjetivo. Dios mío, qué horror. Y lo que era artículo, y lo que era determinante, y lo que era verbo. ¡Qué horror! ¿Dónde vamos? Yo he venido aquí a aprender inglés, he aprendido a aprender idiomas, no a aprender adjetivos ni cosas. Claro, es incompatible una cosa con otra. No hay iniciativa más, no desestimada, sino más abortada que el aprendizaje de idiomas. Algunos ya se lo toman a risa y dicen, yo cada año me apunto a un cursillo de inglés. Dicen que me dura las 2 primeras sesiones, o la primera, la tercera ya no voy. Como los gimnasios, también. Son iniciativas, cursillos abortados. Millones de gente empiezan al año y millones, menos muy poquitos, lo abandonan a la primera de cambio. Falta de voluntad. La educación intelectual presta claridad de ideas. Es decir, lo que reporta la educación intelectual, hombre, es evidente. El tener más conocimientos te reporta muchas cosas en la vida. Pero no solo eso, sino también directamente para que tu voluntad tome las decisiones, te aclara las ideas y te da más ideas para la decisión. Y un ideal que nos puede arrastrar. Un ideal, un hobby, una luz que ilumine tu vida, que ilumine tus días y que te mueva a levantarte y a ir durante todo el día con una ilusión. Si es que me he propuesto hacer tal cosa, me he propuesto conseguir esto. Bueno, pues el intelectual. Yo siempre he creído que la pluralidad de conocimientos que te reporta la educación intelectual, el saber de muchas cosas, es tener muchos campos de disfrute. Si tú en tu vida tienes pocos campos de disfrute, a mí me gusta esto y esto y nada más, no. Oye, ¿no te gusta esto? No. ¿Y no te gusta esto? No. ¿Y no te gusta? No. Entonces, lo tendrá más difícil que si tiene muchos campos de disfrute. ¿A mí te gusta jugar a esto? Sí, me gusta. ¿Y jugar a otro? Sí, me gusta.
¿Y te gusta el motociclismo? Sí. Oye, mira, en este momento va tal, tal. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, me gusta. En primera división, tal, tal. ¿Y te gusta el atletismo? Sí. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Ya no digo practicarlo, sino el conocimiento. El conocimiento de muchas cosas, de muchos campos diferentes, te reporta la posibilidad de ser más feliz. Puesto que vas a tener, es como a un niño que solo le permite jugar en el parque y en su ciudad solo hay 2 parques. Uno en un extremo y otro en otro. El pobre niño, si no va al parque no juega, pues ya me dirás tú, si solo tiene 2 parques el pobre y alejados de su casa. Ahora, si la ciudad está llena de parques, ese niño tendrá mucho más fácil el disfrutar y el jugar. Pues lo mismo pasa con los sectores intelectuales del conocimiento. Cuantos más conozcamos, como en este canal que perseguimos conocer de todo un poco, bueno, pues a mí me ha gustado siempre esa filosofía, que de cuantas más cosas más disfrutas. Vas luego a hablar con la gente y vas por un pueblecito y te hablan de las lechugas. Si tú no conoces nada de horticultura, nunca has plantado una lechuga, no las has regado, luego no tienes conocimientos mínimos de botánica, de por qué las hojas exteriores son las verdes y las interiores son las blancas, luego cuáles son las más sabrosas al paladar, las más finas, las más convenientes. Como decía que no, las hojas verdes. Y yo, ¿cuánto me quiere mi madre que cuando pone lechuga me pone las hojas más grandes? Que es un poco, claro, de sorna. Pero bueno, en fin. Y hablando con ese labrador, tú disfrutarás porque aprenderás de él muchísimas cosas, pero necesitabas ya un bagaje mínimo de conocimientos de huerta, de botánica, de floricultura, de todo lo referente a los vegetales para poder disfrutarlo. ¿Que no lo tenías? Pues no podrás disfrutar, ni podrás hablar con ese paisano que a lo mejor te haces luego un amigo para toda la vida. En fin, y quien dice de ese, dice de todo lo demás, de mecánica, de coche, de todo. Seguimos. Y un ideal que nos pueda arrastrar, es decir, un hobby. Educación directa. Primero, no ceder al propio capricho. ¿Se te ocurre? Siempre, no vayas a la primera. Piénsatelo 2 veces, 3 veces, pondéralo, razónalo, para que entre la voluntad con conocimiento, no solo el capricho. Lo primero que se te ha ocurrido, ya lo habías hecho. Como aquel que va por un sitio y aprieta el botón y cuando lo ha apretado dice, profe, ¿para qué es este botón? Y a lo mejor ya tienes el tren detenido, porque ha apretado el botón de la alarma. Quien dice eso dice otra cosa, o se ha caído tal cosa. No. Es decir, los movimientos, los primeros deseos, las primeras mociones de tu espíritu para hacer una cosa, mejor darles un tiempo. Como decía uno, dice, mira, antes de hablar, da 3 vueltas a la lengua en tu boca. 3. Así, lo que iba a decir, no, mejor ya no lo digo. Otra. La obediencia consciente y activa. Esto es muy difícil, esto ya no se iba hoy. Esto ya no se iba hoy. La obediencia consciente, es decir, renunciar a tu libertad de elección conscientemente, queriendo, que es lo que se hace en la vida religiosa. El tender a la perfección dentro de la vida religiosa, fundamentalmente, es esto. Es esto. La obediencia consciente y activa. Someter tu raciocinio, tu voluntad, tus hechos, tus actos a otro. Claro, esto hay que hacerlo solo por amor de algo grande, espiritual. También, consciente y activa, se hace también en los ejércitos, donde no queda otra. U obedeces o ya sabes lo que te pasa. ¿Por qué? Porque la finalidad de un ejército es preservar la vida en situaciones de mucho riesgo,
donde no hay tiempo para ponerse a deliberar qué decisión tomar. Se ha hecho antes una estructura jerarquizada que se llama, donde por méritos y por demostración de valías se ha ido poniendo en los estratos superiores a los más válidos, para que en su momento, cuando la velocidad y la rapidez sean fundamentales, las decisiones, se tengan garantías de que van a tomar la mejor opción. Ejército. Otra, imponerse sacrificios y tareas difíciles o penosas. ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Que todos los días te duchas por la mañana y con agua fría? Pero ¿dónde vas? Bueno, es una cosa que me cuesta, y como me cuesta, me reafirma, me hace sentir que soy capaz de algo grande, de algo difícil, y durante el día estoy más entonado, ya no solo tonificado en mis músculos, sino también en mi espíritu, de que puedo hacer las cosas difíciles y grandes, de que soy capaz. Bueno, tareas difíciles y penosas. Todas estas tareas difíciles y penosas y sacrificios se suelen hacer cuando se tiene un ideal, cuando se tiene un cariño por una persona y las haces por esa persona. Esa sería ya con una motivación. Pero no. Aquí habla de otra, de sencillamente de fortalecer tu voluntad. Cuando todos los demás estén tomando pastas, o se van a tal sitio, tú, no. ¿Qué quiere tomar? Agua, por favor. Oye, pero que la Coca-Cola está fresquísima, está exquisita. Agua. Bueno, sin ponerse sacrificios. Pero siempre que sean sacrificios positivos. No que sean sacrificios o cosas que te lleven a tu pauperar. Es decir, de empobrecerte. No. Porque también en esto hay desvíos. Gente que dice, no, yo me estoy haciendo esto y es lamentable para su salud, o porque están imbuidos de una idea, como puede ser el caso de esta enfermedad que cogen algunas niñas, sobre todo de extremo adelgazamiento, que no me viene ahora, la anorexia. No como. Oye, pero que está buenísimo, no como. Y está haciéndolo por un ideal descabellado, por un ideal salido de madre ya. Y es dificilísimo curar. Hay que poner mucho énfasis, tomarlo muy en serio. El caso de las anoréxicas. Por eso, hablar de determinados temas hay que hacerlo pues con bastante conocimiento de causa, muy finamente, sabiendo quién te está escuchando, para no meter la pata, porque claro, unas niñas, unos niños pueden cogerlo de una manera y ni caso, y otros niños no, se lo toman todo muy a pecho, muy a tal, muy a cual, y luego dan en conductas de temor intenso, como puede ser el de los escrúpulos. No, yo no hago eso, que es pecado. No, hombre, pero ¿cómo va a decir que es pecado? El escrúpulo moral es una enfermedad también mala y difícil de quitar. Aquel que cree que peca en cosas que no son constitutivas de pecado ni de transgresión ninguna, pero que él ha hilado tan fino que ese extremado se ha vuelto ya patológico, se ha vuelto enfermizo. Es el escrúpulo moral. En fin, hay una frase que, a medida que desaparecía aquella educación que yo te decía, educación de la voluntad y solo todo para el entendimiento, se fue imponiendo entre la gente que te rodeaba. Me fui a tal sitio y allá. Mira, es que me lo pide el cuerpo. Es que me lo pidió el cuerpo.
y yo entonces hice esto, hice lo otro. O sea, está diciendo de alguna manera que no es que haya sido muy de vanagloriarse ni ufanarse de lo hecho, que no está orgulloso, pero hubo una excusa, y es que me lo pidió el cuerpo, me lo pidió el cuerpo. Bueno, es como... ni siquiera es una conducta animal, porque el animal lo hace todo sí por movimientos instintivos y biológicos, pero no comete esos excesos que es capaz de cometer el humano cuando dice hago esto, yo hago solo lo que me pide el cuerpo. En fin, fue una frase que como filosofía de praxis, como filosofía de conducta, hizo mucho mal y sigue haciendo mucho mal. Oye, esto no puede ser malo, me lo está pidiendo el cuerpo. Me lo está pidiendo el cuerpo. Si me lo pide el cuerpo, es bueno. Todas las cosas hay que someterlas al razonamiento, a la prudencia, a la ley, a la conveniencia. Eso sí, y ahí demostrarás que eres dueño de ti mismo, no dueño de tu instinto, de tu emoción, de tu deseo, de tu capricho, no, ser dueño de ti mismo. Yo en clase luché mucho contra la costumbre esta, que es también penosa, la de morderse las uñas. Espera, que se llama la onicofagia. Onico, uña, fagia, comer uñas, la onicofagia. He tenido clases de 25 alumnos donde 21 de 25 se mordían las uñas, y yo decía, ¿y qué tengo que hacer para que no se muerdan las uñas? Porque estaban así, tenían las uñas todo comidas, débiles. Bueno, pues me metí en internet, que ya estaba, y estuve estudiando un poquito de las causas, de la corrección, de qué es lo que pasa cuando te muerden las uñas. Y en un momento determinado de charla, de convencerles, de fortalecer su voluntad, y yo les decía, ¿quién manda? ¿Tu mano o tú? ¿Mandas tú o manda tu mano? Que tu mano te lleva las uñas ahí para que las muerdas. ¿Quién manda? Mandas tú, como diciendo, tú eres el fuerte, tú eres el que dominas, tienes que dominar todo, tu cuerpo, tus manos, todo tú. Vamos, que yo veo que hay otras normas muy sencillas. He estado mirando en internet incluso frases de enaltecimiento de la voluntad, de que es la voluntad, perdón, eso era de la libertad, no, de la voluntad. Yo diría, no hagas lo que deseas, lo que deseas. Oiga, ¿y por qué no? Haz de lo que desees lo que te conviene. O sea, haz lo que te conviene, no lo que desees. Porque haciendo lo que desees, resulta que estás haciendo cosas que no te convienen. Estás mirando tu salud, estás traicionando a compañeros, estás siendo un egoísta, estás pues solamente por el hecho de que lo deseas. No, esa no debe ser la norma. Haz lo que te conviene. Y para analizar lo que te conviene ya se necesita un proceso un pelín más largo de recapacitar, de ser prudente, de mirar a las consecuencias de ese acto que te sale del deseo el hacer. Haz lo que te conviene. Y lo que conviene también, lógicamente, a aquellas personas que te rodean. En fin. Y ahora entramos en qué es la libertad. Y aquí el estudiante que tuvo este libro, pobrecico, lo que sufriría él estudiando filosofía, había puesto aquí, muy importante. La libertad, ¿qué es la libertad? Muy importante. Su profesor, el que se lo explicara, les diría, y sobre todo esta página, porque de aquí pondré preguntas en el examen, y todo eso. En fin. Yo he salido hoy, he arrancado el vídeo 51 con la pretensión de que fuera ya el último de la voluntad. Pues no, tengo que dejaros aquí por vuestro bien, porque si no os voy a atosigar y os voy a aburrir. Así que dejamos la libertad, un gran tema, muy bonito, precioso, para el próximo. Hasta luego, chicos.